Hablemos de negocios con Juan Musi. Muy buenos días, Juan. Hola, Juan. ¿Nos escuchas? Luis Lauro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, saludándote con mucho gusto, como siempre, en nuestra sección de negocios aquí en Milenio. ¿Qué nos puedes platicar hoy? Igualmente, Luis Lauro, pues mira, el jueves iba a estar cargadito de información, lo comentábamos desde principios de semana, por varias razones. La principal, la reunión del Banco Europeo, en donde pues Mario Draghi, más que hacer alguna acción determinante para cambiar el rumbo de la política monetaria, pues nos dejaría ver pues fechas para ver cuándo empezaría su programa de recompra de bonos. Y bueno, lo que te diría es que encontramos un discurso pues no con muchas nuevas noticias. Sí habló de volver a revisar para cuándo echar a andar un programa de recompra de bonos. No le puso fecha, y te diría que eso está decepcionando un poquito a los mercados. Y por otro lado, pues sí habló de la preocupación que tiene por las inflaciones tan bajas en la zona del euro. No hizo nada en cuanto a la tasa, como ya hemos comentado, está negativa, y la tasa de depósitos está en menos 0.10. A la gente que deposita no solo no le pagan un rédito, sino que le cuesta el dejar el dinero digamos en cuentas de depósito en el Banco Central. Y bueno, pues como te comento, concretamente ninguna acción nueva. Hoy va a haber información en Estados Unidos también con respecto al empleo. Se publicará el dato del empleo. Generalmente se publica este dato los viernes, primeros de mes, pero mañana pues los mercados van a estar cerrados, es 4 de julio. Se festeja la independencia de los Estados Unidos y podría venir un dato realmente bueno. Nosotros estábamos esperando en Somoza Musi 210,000 empleos creados. Te diría yo que es una cifra pues correcta, en línea con la recuperación de Estados Unidos. Sin embargo, cuando te digo que podría venir una sorpresa positiva de manera muy importante, es porque en alguna encuesta de alguna empresa que saca un estimado de empleos, pues comentaba que podrían salir hasta 280,000, es decir, más de 70,000 sobre la cifra estimada, lo cual sería sumamente positivo. Estaremos atentos a este dato, ¿no? Y otro bien importante que se publicó también esta semana es el dato de las manufacturas en Estados Unidos, que de alguna forma pues confirma que esa economía está en zona de expansión. El mercado estaba escéptico, estaba pesimista, no le creía a la recuperación norteamericana, venía de un pésimo dato el primer trimestre. Y bueno, pues las manufacturas salen en una zona de 55 puntos, pues que es definitivamente zona de expansión, zona de crecimiento. Entonces por eso es que los mercados han hilado, te diría yo, 3 jornadas consecutivas bastante buenas, bastante positivas. Y aquí en México, pues la agenda económica está básicamente centrada en las discusiones políticas de reformas, aprobación de leyes secundarias tanto en telecomunicaciones como energéticas, y pues es lo más relevante que tenemos en la agenda, Luis Lauro. Así es, mucha expectativa en diversos países por lo que pasa con las reformas. Escuchábamos hace un momento aquí en Milenio, pues también las declaraciones que hizo Marcos Martínez, director general de Grupo Financiero Santander desde España, en donde están esperando que estas leyes avancen lo más pronto posible. Se habla de entre el 10 y el 20 de julio. Juan, si esto se da para quizá en una semana, 2 semanas, ¿cómo se podría reflejar en la economía de forma inmediata? ¿Habría alguna reacción? Pues yo creo que tendríamos un movimiento alcista en la bolsa que se daría de forma moderada. No veo nada así verdaderamente espectacular, porque hay que ser muy claros. Estas reformas son de largo plazo, tienen un impacto en la economía en el largo plazo. No van a tener un impacto económico mañana, ni la semana entrante, ni tampoco el próximo mes, pero sí de largo plazo es un avance y es una posicionamiento de nuestro país en la dirección correcta. El hacerlo, pues de alguna manera va a detonar confianza y podría darnos, pues sí, de aquí a fin de año, por ejemplo, el hecho de que la bolsa podría terminar cerca de los 47,000 o 48,000 puntos, y es el sustento para pues ubicar que México está actuando y haciendo las cosas en la dirección correcta. Por otro lado, yo creo que el tipo de cambio también podría verse beneficiado, o podríamos decir incluso fortalecerse el peso hasta los 12.80,
por lo mismo, ¿no? Al generar esta confianza y al mandar este mensaje al mundo, pues llegarían flujos de dinero que serían mucho más importantes una vez que se empiecen a implementar estas reformas y que sí empezara a llegar inversión extranjera directa producto de una reforma energética que permite la apertura y pues que sí empezara a llegar dinero como tal. Yo creo que sería un muy buen mensaje, sí generarían movimientos alcistas y fortalecimiento del peso, pero simplemente por la buena expectativa y por el buen mensaje que manda México, insisto, y no tanto porque detonaría crecimiento económico de manera inmediata. Así es, Juan. Pues sí, ahí vemos el tipo de cambio en 12,98. Oye, Juan, antes de despedirnos, te quiero preguntar algo. Por ejemplo, vemos el tipo de cambio en este momento en 12,98, pero a las 9 de la mañana, cuando abren los bancos, a veces me ha tocado ver que ya manejan otro tipo de cambio. Sí, mira, la verdad es que es una cotización muy dinámica, muy activa. Te diría yo que prácticamente se está moviendo cada segundo, cada minuto, y mucho depende pues también a veces de noticias geopolíticas. Déjame darte un ejemplo que pues puede ser lo que te pasa. Por un lado, verlo a esta hora que está cotizando el peso 24 horas al día, 7 días a la semana, y pues como no han abierto los bancos, ahorita está a 12,98. Se da una mala noticia, por darte un ejemplo, a las 8:15 en Ucrania o en Irak, con este problema que está viviendo ahorita, con este movimiento radical ISIS, por ejemplo, y a las 8:30 pues podría estar en 13,08. Esto es algo que puede pasar porque se está moviendo constantemente. Ahora, en el caso y en el ejemplo que me pones, los bancos, y aprovecho para decirle al auditorio, cobran un diferencial gigantesco por vender dólares. O sea, yo le recomendaría a tu auditorio que si va a viajar, que si necesita dólares, acuda a una casa de cambio, evidentemente una casa de cambio regulada, supervisada, un negocio serio. Suelen ser mucho más competitivos a la hora de vender dólares que una sucursal bancaria. Las sucursales bancarias, si hoy el tipo de cambio está a 12,98, el interbancario, quizás te lo venderían a 13,20 o 13,30, y si quisieras tú vender dólares te los comprarían a 12,60 o 12,70, es decir, manejarían 20 o 30 centavos hacia arriba o hacia abajo de diferencial, y por eso representa una utilidad muy importante para ellos. En cambio, si lo hicieras en una casa de cambio, quizás este diferencial sería entre 5 y 7 centavos. En el caso que quisieras comprarlos, te los venderían a 13,05, y si quisieras venderlos, te los comprarían a 12,83, ¿no? Pues ahí está, pues muy clara la explicación, Juan, por esta, como tú dices, fluctuación del tipo de cambio constantemente con las noticias que ocurren tanto en México como en el mundo. Por eso nosotros aquí en Milenio platicamos con ustedes todas las mañanas y nos hacen referencia sobre la importancia del panorama mundial en la economía de México, no únicamente de otros países. Pues bueno, Juan, vamos a estar platicando con ustedes durante la semana para ver este dato que surgirá en Estados Unidos, el dato del empleo, de cómo van las cosas en ese país, que, bueno, sabemos tiene un impacto directo también en los resultados económicos de México. Por supuesto, muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué hablan tanto de Estados Unidos y por qué nos preocupa tanto Estados Unidos? Pues porque sí, tenemos una economía que está en el sector exportador, 85% de lo que exportamos va para allá, y hemos visto que el sector manufacturero de Estados Unidos es prácticamente un patrón y una repetición de lo que le pasa a la economía mexicana. Estamos íntimamente ligados a esa economía, y al ser la economía más fuerte del mundo, pues evidentemente todo lo que ahí sucede tiene un impacto gigantesco sobre la economía mexicana. Entonces, pues sí, definitivamente nos preocupa mucho y estamos muy atentos a lo que allá pase, y si salen las cosas bien, pues seguramente nos repercutirá para bien, ¿no? Bien, entonces nos vamos a poner en contacto con ustedes entre mañana y el viernes para saber qué dato importante se da a conocer con respecto a la economía. Muchísimas gracias, Juan Musi, como siempre es un gusto saludarte. Igualmente, como siempre, un placer y muy buen día, Luis Lauro. Buenos días.